Bueno, pues ante todo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder tener una participación con todos ustedes que están a punto de, pues muchos de ustedes de egresar de la carrera. Tal vez algunos me conozcan, otros no, pero creo que este tema en particular que el día de hoy me toca platicar con ustedes, yo diría que es trascendental y fundamental, aunque lamentablemente es de lo que menos estamos realizando durante los 4 años de la carrera y a lo que menos valor clínico se le da, cuando en realidad tendría que ser la base de nuestra actividad profesional, porque a partir de ello es que nosotros podemos hacer prevención. Como dijo la doctora Alejandra Gómez, pues yo soy profesora de los módulos del área clínica de primer año, también estuve en bases para el diagnóstico, y quiero decirles que aunque estos temas resultan ser básicos o del primer año de la carrera, en verdad, chicos, yo les diría, si ustedes se apegan a seguir estos programas de control de biopelícula en su consulta, van a tener éxito en muchos de sus tratamientos de restauración o tratamientos de operatoria que van a venir realizando a lo largo de su carrera. Bueno, pues entonces, no sé si nuevamente les pedimos si pueden cerrar sus micrófonos para que no se escuche el resto del ruido y podamos escuchar todo el tema. Pues bueno, vamos a empezar entonces con el tema. Y en relación a la biopelícula, para empezar a hablar de un programa de control de biopelícula, es muy importante que el cirujano dentista primero comprenda la complejidad que tiene el depósito que de manera común le llamamos biopelícula. Anteriormente, pues la literatura lo llamaba con el concepto o el nombre de placa dentobacteriana. Sin embargo, este paso de un concepto a otro no solamente tiene que ver con el hecho de que ahí nos modernizamos y le cambiamos el nombre, no, tiene que ver con toda una concepción en relación a lo que quiere decir y que hoy conocemos sobre este depósito que se forma de dos formas en la cavidad bucal. Uno de forma planctónica, esto es la biopelícula que está flotando en la saliva en la cavidad bucal, y la otra, la que se forma sobre las superficies dentales, o bien que se forma sobre las restauraciones que colocamos en boca, sobre prótesis, sobre implantes, etcétera, y que, bueno, finalmente la que vemos en mayor abundancia o la que vamos a estar controlando nosotros va a ser la biopelícula dental. De ahí que entonces le llamemos biopelícula dental a lo largo de la presentación. Es muy importante, chicos, de verdad, primero comprender todo lo que implica la biopelícula. Ya más adelante en este día, con la doctora Fabiola, me parece, Hernández, hablarán sobre toda la cuestión microbiológica de la biopelícula. Pero bueno, si a mí me toca abordar la parte clínica del control de biopelícula, quisiera simplemente decir detalles importantes que nos van a servir para poder entender el por qué es tan importante y cómo la biopelícula se convierte en el depósito como la explicación biológica a dos de las alteraciones más frecuentes que atendemos los cirujanos dentistas, que es el problema de caries y los problemas periodontales, partiendo que periodontal periodontitis. Y bueno, en este sentido, sí es importante que ustedes comprendan que la biopelícula no solamente es una acumulación de bacterias sobre la superficie de los dientes, sobre prótesis, sino que es una serie de microorganismos, una microbiota bucal que le encontramos de manera abundante y sobre todo organizada, muy organizada. Es un proceso dinámico complejo que implica la adhesión, la acumulación y la organización de microorganismos, tal cual vemos en la imagen clínica. Nosotros no podemos visualizar más que un depósito sobre el diente que está generando una inflamación. Sin embargo, cuando pongo la imagen del lado izquierdo en color verde, lo que quiero hacerles ver es lo que observaríamos de manera microscópica, esta organización en torres o en Z que le da una protección a las bacterias que están incluidas dentro de esa biopelícula, y que incluso, chicos, si no valoramos que lo más importante de manera preventiva que le podemos señalar a nuestro paciente para el control de la biopelícula es el cepillado, entonces esta conformación compleja que vemos en la imagen del lado izquierdo le va a conferir a todas estas bacterias que están presentes en la boca un mecanismo de protección, que no va a tener ningún sentido indicar un enjuague o indicar algún otro tipo de terapia, sino primero el paciente aprende a remover perfectamente la biopelícula. Entonces, de verdad, el tema no es biopelícula, es programa de control de biopelícula. Estos son conceptos que desde el primer año de la carrera se revisan, pero incluso si más adelante me lo permiten, no hay inconveniente en términos de la presentación, me gustaría mucho compartirles un trabajo que realizó la doctora Dolores de la Cruz, en donde hace una investigación o una revisión bibliográfica, sobre todo de lo que hoy sabemos de biopelícula, que creo que para mí sería fundamental que lo lean, que sepan de todos estos conceptos que hoy se están manejando en relación a biopelícula, como el hecho de pensar en que tenemos biopelícula, pero sí, cuando pasa de ser una microbiota simbiótica, cuando tenemos todo el equilibrio de estas bacterias dentro de la boca,
a cuando pasa a ocasionar enfermedad, que hablaremos de una disbiosis de esta biopelícula. Entonces, todos estos conceptos son importantes que los comprendan para que entonces podamos, digamos, medir el tamaño del problema que estamos manejando. Quitemos y rompamos esa idea de que sí, ok, el cepillado es la medida o la forma mecánica de arrastre más importante para la desorganización de la biopelícula, pero sobre todo de la importancia que tiene y el impacto clínico que va a generar en mis tratamientos. Y bueno, considerando como primer depósito de formación que puede generar una disbiosis y generar las principales enfermedades del sistema estomatognático, contemplemos también que si este primer depósito, que es blando sobre la superficie del diente, dura más días, más de 2 semanas sobre la superficie dental, sobre las prótesis, sobre las restauraciones y no es removida de forma mecánica, entonces sabemos que va a pasar por un proceso de mineralización que lo va a convertir en cálculo dental, que también es otro de los depósitos que se forman sobre la superficie del diente y que nos van a generar un factor importante, sobre todo para el desarrollo de un problema periodontal. Entonces, esa es otra de las cosas que dentro de un programa de control de biopelículas tenemos que analizar. Y bueno, como les decía, este depósito, que de manera general le llamamos biopelícula dental y sobre el cual trabajamos de manera continua en la práctica clínica diaria, pues bueno, les decía, va a ser o se considera el factor biológico causal de los principales problemas, caries y enfermedad periodontal. Pero no debemos perder de vista, muchachos, que esta boca está conectada a un sistema, está conectada a un ser humano que tiene diferentes factores asociados que van a determinar que esta microbiota simbiótica, que es esa que se mantiene en equilibrio cuando tenemos un estado de salud de cavidad bucal, pues se vuelva disbiótica. Esto es que sea capaz de generar enfermedad. Entonces, en este sentido, es importante que tengamos presente que hay muchos más factores que van a condicionar la aparición de esta biopelícula disbiótica. Y entonces el odontólogo no solamente tiene que partir de un programa de control de biopelícula, de tratar de tener el control de los factores locales. No, tenemos que considerar que ese ser humano tiene otros factores que van a condicionar que haya un éxito en el control de la biopelícula. ¿Y a qué me refiero con ello? Tenemos que hacer una evaluación de la situación para saber qué medidas preventivas tenemos que aplicar en el paciente. Tan sencillo como es a partir de una exploración bucal, a partir del llenado de una historia clínica, de determinar la condición del paciente, de higiene que tiene, de si tiene presencia de inflamación o no, presencia de aparatos fijos dentro de la boca que pueden condicionar la acumulación de bacterias y la formación mucho más posible de biopelícula, ver qué condiciones presentes tiene el paciente, si ya tiene lesiones cavitadas por caries, si tiene inflamación gingival. Y entonces, a partir de todo el análisis de estos factores locales, que podríamos decir a nivel de boca, ¿qué medidas preventivas requiere este paciente? O sea, un programa de control de biopelícula requeriría el análisis completo de la situación actual del paciente para saber qué medidas preventivas vamos a aplicar. ¿Qué más tenemos que saber del paciente para tener un buen control de biopelícula? Porque muchachos, de verdad, quítense de la idea que solamente revisamos la boca y que solamente los factores locales son los que nos van a hablar de si el paciente requiere o no un programa de control de biopelícula. Tenemos que analizar las características del individuo, su edad, su escolaridad, su sexo, la motivación que el paciente tiene para llegar a la consulta y estar decidido a querer hacer cambios dentro de sus hábitos higiénicos, de sus prácticas de higiene que ha venido teniendo comúnmente, del nivel socioeconómico que tiene el paciente, sobre todo pensando en que a veces el dentista está formado solamente como con la visión de, pues bueno, sé que existen los auxiliares de higiene, sé que existe el enjuague tal, y entonces yo le voy a mandar toda esta serie de cepillos especializados y con esto voy a lograr que el paciente solucione su condición actual en relación a la acumulación de biopelículas o condición de higiene. Y no es así, muchachos. Hay muchas más cosas que tenemos que analizar y ver realmente si el paciente tiene esa posibilidad económica de comprar y adquirir el enjuague que le cuesta 400 pesos, el cepillo dental que le cuesta más de 50 pesos, el hilo dental que le cuesta, los palillos, todo lo que yo le mandé. En realidad el paciente va a poder tener esa posibilidad económica de adquirirlo. Entonces, todos esos son factores que tenemos que analizar cuando hacemos una planeación de un programa de biopelícula. Los riesgos locales, hábitos dietéticos que el paciente tiene, hábitos perniciosos, la utilización de alguna aplicación tópica de fluoruro. Y no estoy hablando de que solo de que vaya al dentista y le aplique un barniz o le aplique un gel o le aplique una espuma con fluoruro. Estoy hablando de que diariamente todos tenemos una aplicación local de fluoruro. ¿Y cuál es? A través de
la pasta dental o el dentífrico que utilizamos de manera cotidiana. No se dice que tenemos que lavarnos los dientes 3 veces al día, y los dentífricos son una fuente importante y preventiva de fluoruro, ¿no? Entonces, no solamente es esta aplicación que hace el odontólogo, sino también incluso el consumo de agua, de sal fluorurada de consumo, pues esa es otra vía por la que se obtiene, digamos, el fluoruro de manera preventiva. La frecuencia de la higiene oral, ¿no? Ese es otro factor importante a considerar. Bueno, y no podemos dejar de un lado los riesgos sistémicos que el paciente pueda tener. ¿Qué padecimientos sistémicos tiene el paciente? ¿Qué medicamentos utiliza actualmente? ¿Y por qué nos interesaría eso, muchachos? Cada cosa de nuestro estilo de vida y de nuestro comportamiento y de nuestras prácticas de higiene determinan qué bacterias están presentes en la boca, en esa biopelícula que estamos o que tenemos presente sobre las superficies de los dientes. Y entonces, incluso en el enjuague bucal que yo decido mandar, o sea, ¿realmente le va a funcionar al paciente o va a tener un efecto que yo percibo? ¿O en realidad sería suficiente con la utilización de una buena técnica de cepillado o que yo verifique que lo está haciendo de manera correcta? Y a lo mejor no es necesario indicar ningún enjuague con clorhexidina que venga a cambiar esa microbiota simbiótica que el paciente tiene, o disbiótica, no sabemos si sea una de las dos, pero a veces mandamos de manera indiscriminada enjuagues bucales que tal vez ni siquiera sea necesario utilizar. Entonces, por eso es tan importante que antes de que yo indique o piense en qué voy a mandar al paciente, hacer un análisis real de todo lo que el paciente tiene como factores individuales. Bueno, entonces, al llenado de la historia clínica y el examen clínico del paciente, ¿qué otra identificación de riesgos tenemos que considerar para hacer una planeación y un programa de control de biopelícula? La condición de higiene oral, pensemos en este caso la utilización de un índice de O'Leary, que sabemos que a partir de la colocación de un medio de revelado podemos calcular el porcentaje de superficies con placa y determinar si tiene una condición de higiene aceptable, cuestionable o deficiente. Para nosotros eso es un dato que nos ayuda a identificarlo, pero ¿cómo le vamos a evidenciar al paciente esto? Pues a través de la imagen gráfica que tiene el índice de O'Leary, ¿no? Que ya todos conocen. La evaluación gingival y periodontal que pueda tener el paciente, la profundidad de sondaje, una evaluación a nivel periodontal con sondaje, la experiencia pasada de caries, cuántos dientes cariados ha tenido el paciente, qué puedo observar clínicamente, cuántos dientes tienen restauración. Eso también me va a hablar del riesgo individual que este paciente ha tenido a lo largo de su vida. Y los problemas periodontales previos que el paciente haya desarrollado va a ser otra cosa importante. Entonces, para que todo programa de control de biopelícula funcione, chicos, no solamente es lo que ya acabamos de mencionar, tenemos que considerar que aunque no hemos sido formados abundantemente en el área de la educación para la salud, sí hemos tenido experiencias de acercamiento a lo largo de la carrera en el que se nos ha instruido en la importancia que tiene el odontólogo en educar a nuestros pacientes, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, porque han tenido oportunidad de participar en prácticas de campo, han salido con algunos de sus profesores del área social y han podido diseñar estrategias que permitan que el paciente aprenda, pero sobre todo que se apropie de lo que ustedes le han intentado enseñar para que lo lleve a la aplicación a su vida real o a sus prácticas de higiene sobre todo. ¿Y por qué hablar de educación para la salud en este tema? Porque de pronto, chicos, nos centramos en pensar que tengo que hacer la restauración, la resina, la amalgama, la incrustación, la prótesis, la cirugía. Pero ¿en qué punto nos detenemos a tratar de explicarle al paciente la importancia del procedimiento que ustedes quieran que van a hacer? O sea, sí lo hacemos, pero a veces lo hacemos más enfocados en la escuela, porque yo también lo viví al igual que ustedes. O sea, en decir, bueno, ya, me interesa rápido que el paciente diga, sí, cuándo va a hacer su cita, lo que tiene que pagar, lo que tiene que hacer, porque a mí me tienen que contabilizar este procedimiento. Ya están a punto de egresar y creo que va a ser muy importante que se hagan conscientes de que cada acto que se realiza en la práctica clínica debe de llevar una explicación a profundidad, debe de ofrecerle siempre al paciente todo lo necesario de información, ofrecerle varios tratamientos si hay posibilidad de lo que él requiere para que el paciente entienda perfectamente y después no haya una queja por parte del paciente que es que usted no me lo explicó.
usted no me indicó. Entonces, en este caso en particular, cuando queremos que el paciente cambie conductas o modifique conductas para mejorar su salud bucal, pues la educación para la salud va a ser muy importante. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de educación para la salud? A toda esa combinación de experiencias de aprendizaje, o sea, todo lo que yo intento explicarle al paciente que él debe aprender, pero ¿cómo? Yo, odontólogo, las tengo que planificar. ¿Por qué? Porque lo que busco es que el paciente se apropie de ella y haga cambios voluntarios para tener un comportamiento saludable y se comprometa con su salud bucal. Entonces, en este sentido, yo les diría, tenemos que trabajar en ello. El paciente lo agradece cuando entiende perfectamente lo que le estoy explicando, y si él entiende desde hoy qué es la biopelícula y cuál es el efecto que tiene la acumulación de esta a lo largo del tiempo, y lo comprende, entonces el paciente se apropia de ese conocimiento, que sería lo que es la desmonopolización del conocimiento, y entonces el paciente dice, en verdad, hoy acabo de entender por qué es tan importante que yo me lave los dientes, ningún otro dentista me lo había hecho ver, y hoy entiendo por qué me los debo de lavar. Y no una vez, tal vez 2, 3 veces, ¿no? Dependiendo de la situación del paciente, que se acostumbra a decir que son 3 veces al día después de cada comida. Pero entonces, ¿cuál es la función del educador? Hablando del educador de salud, ustedes los próximos cirujanos dentistas, se van a ir a su consultorio a tratar de empezar a aplicar todo lo que han aprendido en la escuela. Pues conseguir un cambio de comportamiento. Y entonces, ¿de qué depende que el paciente pueda comprender, pero sobre todo modificar ese comportamiento que ha tenido durante 20 años, durante 30 años, que no había logrado entender? Pues va a depender de mí, de cómo le explico, de cómo le hago ver la importancia, de cómo yo mismo adapto las estrategias a las necesidades de ese paciente, porque definitivamente el diseño o la planeación de un programa de control de biopelícula va a ser personalizado, o sea, no hay de otra. Habrá cosas que son similares entre paciente y paciente que yo voy a mandar o indicar, pero finalmente va a ser el resultado del análisis de todos los factores específicos que presenta la condición de este paciente que hoy estamos recibiendo en nuestro consultorio. Y bueno, por lo tanto, esa educación para la salud que brindamos de manera individual, que también sabemos que se puede hacer de manera colectiva cuando hacemos algún programa de salud a nivel escuela, a nivel poblado, a nivel comunidad, entonces también la educación para la salud la brindamos en el consultorio a nivel individual. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Porque es la piedra angular de un programa de control de biopelícula, porque lo que buscamos es que se dé un proceso de aprendizaje en nuestro paciente. Si bien no es cierto que les estoy hablando de cuestiones de educación o educativas de escuela, no se van a convertir en maestros, pero sí en ese personal de la salud que sea capaz de desmonopolizar su conocimiento, de compartirlo con el paciente y de que el paciente se lleve un aprendizaje, pero sobre todo que logremos tener cambio de actitud en su conducta y se priorice su salud del paciente, o sea, que el paciente priorice su salud y que diga, ya entendí, lo tengo que hacer, lo voy a hacer, es por mi salud, es para no perder mis dientes, es porque los dientes son importantes, y jamás va a ser lo mismo comer con una prótesis que comer con mis propios dientes, jamás va a ser lo mismo tener un implante que tener mis propios dientes, y en eso, muchachos, creo que es en lo que tenemos que trabajar. Hoy en día estamos, yo diría, un poco desubicados la práctica odontológica, porque estamos enfocados en formar a profesionales que traten los problemas avanzados en un nivel segundo de prevención o en un tercer nivel de prevención, cuando tendría la práctica estomatológica que estar mucho más enfocada a la atención de un primer nivel, en donde estuviéramos evitando la aparición de la enfermedad y no dándole un tratamiento mutilatorio a los avances o a bien a la enfermedad ya en un estadio muy avanzado. Entonces, ojalá que futuros dentistas que me están escuchando aquí puedan poner en práctica mucho más la parte preventiva y que rompan un poco con esa idea que nos han hecho a lo largo de la carrera de pensar mucho más en la cuestión rehabilitatoria que en la cuestión preventiva. Ojalá que lo lleguen a aplicar y busquen ser dentistas preventivos. Y bueno, sabemos que la biopelícula es el factor etiológico común y el tema justamente versa en el control de biopelícula. Ya hablamos de que hay más factores de los que tenemos que trabajar o con los que tenemos que planificar nuestro programa de control de biopelícula, pero finalmente a nivel clínico la idea es que el paciente logre tener una mejor situación de condición de higiene, lo que se va a ver retribuido o será un factor que contribuye a su salud bucal. Entonces, la correcta
el correcto control de la biopelícula pues nos va a facilitar la prevención y sobre todo en el momento en el que el paciente ya tiene una condición, ya sea enfermedad periodontal o caries o gingivitis, pues que el paciente pueda tener también una reversión o un regreso a la salud a partir de este control de biopelícula. Y bueno, lo más importante es iniciar explicando al paciente la necesidad de cambiar esos hábitos. O sea, siempre que vamos a empezar con un programa de control de biopelícula, el paciente tiene que entender que es algo necesario. Y entonces, una vez que el paciente lo entiende y lo comprende como se los mencionaba, entonces va a aceptar los cambios que se requieren hacer dentro de sus prácticas de higiene bucal. Y entonces, un programa de control de biopelícula se apoya, muy importante, de la motivación que yo le imprima al paciente, que yo le logre dar para que el paciente colabore, de la educación y de la instrucción que yo le voy a dar. Y aquí viene, recordarán cuando estaban en primer año de la carrera, en donde les pedíamos que compraran sus auxiliares de higiene, que trajeran su bolsita con su tipodonto para que ustedes pudieran explicar al paciente. La educación y la instrucción es muy importante, porque no va a ser lo mismo que yo le diga al paciente portador de aparatología fija como brackets, se va a comprar un cepillito así chiquito como si fuera un cepillito para lavado de biberones, y entonces lo va a pasar entre los dientes a que yo le muestre el cepillo de manera física, el paciente lo vea y yo tenga en mi otra mano un tipodonto en el que yo le estoy mostrando cómo se utiliza el cepillo que él va a utilizar y de qué tamaño debe de ser, porque no va a ser el mismo tamaño ni la forma para un paciente que tiene alineados sus dientes, para un paciente que tiene colocados brackets, para un paciente que tiene una prótesis fija, para un paciente que tiene espacios amplios entre diente y diente por una enfermedad periodontal. Entonces, esa instrucción es fundamental para que el paciente comprenda y lo haga correctamente. Los refuerzos y las revisiones. ¿Por qué? Porque, bueno, un programa de control de biopelícula plantea que se puede realizar de 3 a 5 sesiones continuas, que no deben de ser muy espaciadas en tiempo, para que el paciente pueda trabajar durante ese tiempo y que el odontólogo pueda estar supervisando qué avances ha tenido. Pero sobre todo, chicos, el mantenimiento. A veces pensamos una persona en condiciones de salud no necesita ni siquiera ir al dentista. ¿Y por qué no? Si sabemos que hay veces que, aunque tengamos un buen cepillado, aunque tengamos una buena higiene, hay zonas en donde no nos alcanzamos a visualizar o a lavar correctamente, ¿no? Entonces, por eso es importante que incluso con aquel paciente que ya alcanzó la meta, que tiene una condición de higiene aceptable, que yo lo revisé durante 5 citas y entonces él me explicó perfecto cómo se está cepillando y lo está haciendo bien y con el índice de olear y ya tiene menos del 15% de superficies con placa, ¿por qué no darle mantenimiento? O sea, tenemos que trabajar en que no solamente nuestra población que acude venga por una vez y cuando le duele, sino que sea una atención continua, que se mantenga, que venga a revisiones periódicas. ¿Para qué? Justamente para que mantenga esa situación de salud y que siga teniendo las condiciones en las que hoy lo dejo, o sea, que se mantenga saludable. ¿Y a qué le llamamos entonces programa de control de biopelícula? A esa secuencia de actividades organizadas que buscan un grado de adaptación y apropiación del paciente. O sea, que el paciente se lleve un aprendizaje, se apropie de ese aprendizaje, pero lo más importante, que lo practique y que lo lleve a generar cambios en sus prácticas de higiene oral, que mejore esa situación y que se mantenga en el tiempo, que va a ser muy importante. Y bueno, les decía, un programa de control de biopelícula consta de 3 a 5 sesiones. ¿De qué depende que yo dé 3 a 5 sesiones? ¿De qué depende? Pues básicamente de la situación en la que yo encuentro al paciente. Hace un momento cuando iniciábamos les decía, hay que hacer una evaluación de todas las características, tanto a nivel local como a nivel general o sistémico del paciente. Entonces, hago una evaluación de ello y a partir de ello pienso, analizo su caso en particular, tiene todos los 28, los 32 dientes en boca. Este paciente ya perdió varios dientes, solamente le quedan 15 dientes. O sea, es todo un análisis para poder determinar a este paciente. Lo voy a revisar en 3 citas, en 4 citas, en 5 citas, porque en realidad ya trae un problema periodontal importante. Voy a tener que hacer un control profesional en el sentido de hacer una profilaxis, un raspado, un alisado, retirar para después hacer
intervención en relación a mostrarle si se está cepillando correctamente, etcétera. O sea, depende de toda la situación del paciente y de este análisis que yo voy a determinar cuántas sesiones son. Pero bueno, pensando en cómo lo van a ir realizando, ¿qué hacemos en esta primera sesión de programa de control de biopelícula? Primero, demostrar al paciente la presencia de biopelícula mediante la aplicación de una tinción o una solución de revelado. En este sentido, podemos hacer uso de una pastilla, podemos hacer uso de un gel o de una solución como la fuchina para hacer esta tinción y hacerle evidente al paciente que tiene presencia de biopelícula. Explicarle al paciente el concepto de biopelícula. Entonces dices, bueno, ¿cómo se lo voy a explicar? Ustedes siempre van a tener que ofrecer educación para la salud de tal manera que eviten tecnicismos, que al paciente le den los elementos más comprensibles, pero sobre todo, muchachos, o sea, esto es lo que les decíamos en primer año. Hagan un material electrónico en su tableta, en su celular, en la computadora que tengan en su consultorio, en donde ustedes le puedan hacer evidente al paciente con imágenes reales, siempre busquen imágenes reales en donde el paciente vea este depósito que está sobre la superficie, ¿sí? Hacerle ver cuáles son esos sitios de acumulación en donde el paciente no está cepillándose correctamente, si es portador de una prótesis en donde tiene que reforzar el cepillado, si es portador de aparatología de ortodoncia, ver que se cepille correctamente. Y ahí me gustaría hacer un paréntesis rápido. Si aquí tenemos futuros ortodoncistas, por favor, futuros ortodoncistas, preocúpense antes de pegar brackets en verificar que el paciente va a saber remover perfectamente la biopelícula, porque a veces no le dan el énfasis y pacientes con tratamientos de ortodoncia terminan con problemas muy severos de caries y de daños a sus dientes por un incorrecto cepillado o un mal control de biopelícula. Identificar esos sitios y hacerle ver al paciente en donde no se está cepillando correctamente. Demostrarle que este depósito es blando y que se puede remover fácilmente con el cepillado. Identificar la forma del cepillado que tiene el paciente y si es necesario hacer modificaciones. Chicos, y aquí viene algo bien importante. En un rato más hablaré de técnicas de cepillado, pero muchachos, o sea, no se trata de que hoy llega el paciente y a cada paciente que llego le voy a modificar la técnica de cepillado. No. Esto es, le pongo en su mano un tipodonto, le pongo un cepillo y le digo cómo se está cepillando. Pero además ustedes hicieron una evaluación en donde hicieron tinción, en donde ya revisaron la boca del paciente, hicieron exploración bucal e identificaron qué tanta cantidad de biopelícula presenta, tiene inflamación, tiene restauraciones, qué tiene o qué no tiene en la boca. Entonces el paciente me enseña cómo se cepilla. Yo valoro cómo lo está haciendo, pero además tomo en cuenta todos los factores que me señaló y que yo vi de manera local a la exploración bucal. Y dices, en realidad, tal vez con este caso que estamos viendo en la imagen, pensamos que realmente es una presencia de biopelícula mínima, o sea, y nunca vamos a lograr llegar a un punto en el que sea 0% de superficies con placa. Eso sería irreal porque tenemos la boca llena de bacterias, tenemos más de 700 especies de bacterias en la boca, sería irreal que tengamos dientes libres de biopelícula. Entonces, a partir de cómo me explica el paciente, entonces yo puedo identificar y decir, requiere una modificación. Solamente esto lo está haciendo mal. O si en definitiva vemos que está generando desgastes dentales, que el paciente tiene ya muy lesionada la encía, etcétera. O sea, a lo mejor será el momento de hacer una modificación. Pero muy importante, siempre que le explico al paciente una forma de cepillado, jamás mencionar tecnicismos y jamás mencionar los autores de la técnica. O sea, el autor al paciente le da lo mismo. Ustedes lo saben hoy porque tienen una formación profesional, porque son cosas que son información general que el cirujano dentista tiene que conocer, pero finalmente, si no es necesario hacer una modificación de la técnica de cepillado, no vamos a hacer ninguna modificación y el paciente tiene buen control de biopelícula con esa técnica que él está desarrollando, vamos a permitir que el paciente lo siga desarrollando, porque también hacer un cambio así de un momento a otro, tal vez el paciente ni siquiera lo realice, pero ¿para qué le vamos a proponer un cambio si no hay necesidad? No saturar al paciente de información, por eso en este momento solamente vamos a realizar esta actividad que estamos señalando en la primera sesión. Y bueno, si el paciente tiene una situación en la que es muy importante hacer un control profesional a través de la realización de una profilaxis, pues a lo mejor desde la primera sesión podemos empezar con una profilaxis, con la eliminación
de cálculo. Muy importante, chicos, a lo mejor pareciera que se trata de gastar y gastar en la práctica clínica, pero hay algo que sí es importante, ¿no? Si hoy contamos con un revelador de biopelícula tritonal que nos permite darle información más detallada al paciente y sobre todo verificar que realmente la biopelícula que hoy tiene en la boca no es de hoy, no es de ayer, sino tiene más días de formación y el paciente me dice, ay, no, pues yo me acabo de lavar los dientes, o sea, estamos evidenciando que realmente no se los ha lavado. Y vean, aquí lo que observamos, zonas de resina que no se eliminaron correctamente cuando al paciente le quitaron los brackets. ¿Por qué les digo futuros ortodoncistas? Porque seguro va a haber muchos ortodoncistas aquí. O sea, visualicen todo esto. Si yo pegué los brackets, yo los quito y yo quito todos estos remanentes de material que evidentemente son zonas de acumulación de biopelícula y que complican o le pueden favorecer al paciente a la presencia de una lesión cariosa. Entonces, si usamos un revelador de biopelícula como es el gel tritonal, pues entonces vamos a poder incluso decirle al paciente que tiene zonas en donde hay biopelícula que ya tiene una acidez mayor y que eso condiciona con mayor posibilidad el inicio de una lesión cariosa, o que tiene biopelícula de más de 48 horas de formación y que solo la más reciente, pues la que se ve en color rosa clarito. Y esto le va a generar un impacto al paciente y sobre todo una concientización buscando que se apropie de esta situación. Vean los colores que nos puede identificar. Bueno, si tenemos pastilla reveladora está bien, no hay problema. Pero creo que podríamos ofrecer esta información al paciente que le sería muy significativa. Y bueno, entonces les decía, o sea, va a ser imposible encontrar en una boca libre de biopelícula o de placa. Todos tenemos, incluso en condiciones de salud, presencia de biopelícula. Y no porque no nos lavemos los dientes, un día va a empezar la enfermedad. Eso es algo que también siempre deben de visualizar ustedes y hacerle ver al paciente. Pero, ¿en qué punto se vuelve complejo? Cuando pues dejamos de cepillarnos los dientes por varios días. Y entonces aquí, en esta primera sesión, hablamos de que el cepillado se empieza a ver con el paciente qué es lo que va a hacer. Y justamente se dice que la importancia del cepillado es tal que es la forma más eficaz que tenemos para el control o la eliminación de biopelícula. Por eso es tan importante que trabajemos con el paciente desde la primera sesión del programa de control de biopelícula, cómo lo está haciendo. Pero recuérdenlo, no modificar por modificar, no mandarle técnica de base y técnica de charts, porque son técnicas bien complejas que en verdad yo quisiera que ustedes las se pongan a practicar y que verán que realmente no son sencillas de realizar y que si el paciente no las ejecuta correctamente, pues se puede lesionar. Pero bueno, existen esas técnicas y en qué caso se van a indicar, la verdad yo les diría en ninguno, pero bueno, ustedes son los clínicos ya futuros a salir, pero son dos técnicas de cepillado que me parecen la verdad sumamente traumáticas si no se realizan correctamente. ¿Qué vamos a hacer en la segunda sesión? Ya le expliqué todo esto en la primera y en la segunda sesión lo que voy a hacer es comprobar que aprendió a realizar correctamente la eliminación o la remoción de biopelícula. Voy a volver a checar con él si esos sitios de acumulación que vimos la primera vez están presentes. Voy a reforzar las indicaciones del método de cepillado que realizamos la vez pasada, pero sobre todo, chicos, va a ser muy importante la motivación. O sea, si el paciente tenía una condición de higiene deficiente en donde tenía 80% y yo llego con 70%, al final de cuentas es un logro. Tenemos que felicitarlo, tenemos que decirle lo está haciendo muy bien, para que el paciente se sienta motivado. Nada de que, ay, es que no me entiende, le expliqué cómo es posible que no ha logrado ningún cambio. Claro que lo logró, la semana pasada tenía 80%, hoy tiene 70%, aplaudírselo para que el paciente se sienta satisfecho, se sienta emocionado y motivado para continuar. Y en esta sesión es en donde se aconseja que ya podemos empezar a demostrar el uso del hilo dental, que hoy sabemos no es un auxiliar de higiene, tendría que formar parte de la higiene bucal diaria. Y bueno, esto iríamos haciendo sesión tras sesión. De la segunda a la quinta sesión vamos a estar corroborando los avances que el paciente tiene, tenemos que estar motivándolo y resaltando sus logros, preguntarle si tiene dudas, si tiene alguna dificultad, si hay algo que no haya comprendido y en caso necesario volver a asesorar y corregir. Esto es lo que vamos a hacer durante todas estas sesiones de programa de control de biopelícula, aunado a que si empezamos con el paciente una profilaxis y a lo mejor era un paciente que tenía no sé, los 28 dientes presentes y tenía gran acumulación de biopelícula y cálculo, pues entonces vamos a dar a lo mejor una profilaxis que no solamente sea una simple profilaxis supragingival, sino a lo mejor estamos haciendo un raspado, un alisado que sea supra y subgingival durante estas sesiones de atención. Entonces nosotros también estamos colaborando, pero aquí viene algo muy importante, decirle al paciente
Es cierto que es mi tarea remover esto, que tiene hoy adherido sobre las superficies de sus dientes, cálculo, manchas extrínsecas, biopelícula. Pero finalmente, ¿de quién depende el éxito a largo plazo de que este tratamiento esté funcionando? Pues es de usted, depende de usted que se mantenga de esta forma, del buen cepillado, para que no se vuelvan a acumular estos depósitos y sigamos en la situación actual que tenemos de inflamación, de movilidad, de enfermedad periodontal, bueno, el caso que tenga el paciente. Entonces, va a ser muy importante que el mantenimiento dependa del paciente y también de las visitas periódicas con nosotros. Cuando hablamos de control de biopelícula, hace un momento durante estas sesiones, la primera sesión en donde empezamos a hablar del cepillado, tenemos que considerar que el control de biopelícula va a tener dos formas, va a ser un control mecánico y un control químico. Cuando hablamos de control mecánico, justamente estamos hablando del cepillo dental. Y entonces aquí viene algo importante. ¿Quién tiene que ser el experto en cepillos dentales? El dentista, porque es una pregunta muy frecuente. Doctor, ¿y usted cuál cepillo me recomienda? ¿Cuál sería el mejor que yo podría utilizar? No existe el cepillo ideal. El cepillo ideal no existe. Las casas comerciales nos van a decir que sí, que es este, que es el de Oral-B, que es el de Colgate, pero el cepillo ideal es el que se ajuste a las necesidades de cada paciente. Entonces, hay diferentes modelos, diferentes usos y que se les dan sobre todo que se han creado para diferentes momentos, el que es para cirugía, el ultra suave, el medio, etcétera. Pero finalmente, ¿cuál va a ser? El que requiera las necesidades del paciente de acuerdo a su boca, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su gusto, pero sí algo muy importante que debemos considerar cuando hacemos la recomendación de un cepillo es el hecho de que sea de cerdas suaves, que sean cerdas que no sean lesivas y que el paciente que esté utilizando cepillo de cerdas duras, pues indicarle que no sería lo ideal, porque casi todos los pacientes que compran cepillos de cerdas duras terminan con lesiones importantes a nivel dental y a nivel periodontal, generándose recesiones gingivales. Y aquí viene a veces la pregunta, les digo, no existe el cepillo ideal, depende de la necesidad, pero hoy también sabemos que el cepillo eléctrico es una ventaja importante. Normalmente hablamos de que se indica en pacientes con baja habilidad manual, pacientes que tienen a lo mejor alguna condición que les impide tener un cepillado correcto, no sé, que tienen algún problema físico, algún impedimento motriz que no los deja trabajar. Pero bueno, hoy sabemos que el cepillo eléctrico no tiene ningún inconveniente para utilizarlo, tanto con personas que tienen algún problema de motricidad como con personas que tienen toda la habilidad. Aquí lo importante es que le enseñemos a utilizarlo correctamente, porque finalmente con un cepillo eléctrico también puede haber lesiones a nivel dental o gingival si no se utilizan correctamente. El verificar que los cepillos tengan cerdas redondeadas o puntas redondeadas va a ser importante para evitar menor número de lesiones a nivel dental. Hay diferentes formas de cepillo eléctrico y, bueno, diferentes marcas. Por eso les digo, el odontólogo tiene que ser el experto y poder explicarle al paciente por qué a lo mejor un cepillo eléctrico, aunque es caro, pues tiene una ventaja de uso familiar. ¿Por qué? Porque podemos tener cabezales intercambiables, explicarle cuál es la diferencia entre el que tiene la pantallita y el que no la tiene para que el paciente sepa. Bueno, finalmente esto tiene un objetivo motivacional, ¿no? Que el paciente tenga una guía, que le indique el tiempo, cuánto tiempo se utiliza por cuadrante y si está aplicando la fuerza correcta o no, pero finalmente algún otro cepillo eléctrico que no tenga la pantalla puede ser de utilidad siempre y cuando pues yo le explique cómo lo va a utilizar. Para el control mecánico también tenemos los cepillos especializados, que no voy a ahondar demasiado en ello porque ustedes ya los conocen, simplemente es un reforzamiento para que ustedes recuerden todo lo que tenemos a la mano para hacer un buen control de biopelícula. Debemos de enfatizar, muchachos, muy importante, y esto siempre se los digo a mis alumnos en prevención en estomatología, la prevención, muchachos, no inicia cuando sale el primer diente, la prevención inicia desde que ese bebé se va a procrear. ¿Qué quiere decir? Desde que se planificara que vamos a tener un hijo. La preparación de la madre, la preparación del padre, la alimentación de ellos, o sea, todo lo que generara un desarrollo adecuado de ese bebé en el útero materno hasta que nace, va a garantizar que realmente ese niño tenga una salud dental. Entonces, el cepillado en los bebés tiene que iniciar desde siempre, desde que la mamá lo tiene en sus brazos, remover los restos de leche presentes y si el bebé desde el inicio se hace el hábito, porque la mamá se lo hace, de mantener su cavidad bucal limpia, el niño va a pedir que le laven los dientes y no va a ser algo forzoso, algo que odien, algo que no quieran hacer. Entonces tenemos la opción del dedo
tenemos el cepillo para ortodoncia. Aquí tendríamos la situación de que cuando tenemos un paciente con aparatos de ortodoncia, pues tendríamos que indicarle también cómo se utiliza el cepillo. A veces el ortodoncista le da el cepillo y le dice, ten, este es para que te laven los dientes, pero jamás le explicó cómo funciona, por qué tiene un recorte en la parte interna. Y entonces, muchachos, de verdad, o sea, yo soy cirujano dentista y a veces llegan los pacientes y te dicen, es que no sé ni cómo se utiliza, o sea, nunca te explicó tu ortodoncista. No me explico, pero pues yo lo uso como puedo, ¿no? Entonces, esos son detalles muy importantes que el paciente los valora tremendamente. El cepillo circular, miren, el cepillo circular lo presento únicamente para que ustedes lo ubiquen, si no lo conocen, que yo de que todos lo conocían. Actualmente no se encuentra ya tan fácil, pero era un cepillo muy importante, sobre todo para realizar la técnica de VAS, que buscaba la limpieza del surco gingival, aunque yo les digo es algo bien complejo, o sea, realizar la técnica de VAS no es simple, y aunque tiene un fundamento en el sentido de que buscaba como generar un poco, bueno, no un poco, generar con la fricción mayor cantidad de queratina sobre el epitelio del surco gingival, buscando una medida de prevención para evitar la inflamación, o como medio de barrera para evitar la inflamación y la cercanía de las bacterias, pues bueno, finalmente, al no existir, pues conózcanlo, pero si no existe, pues a veces, ¿cómo vamos a indicar algo que el paciente no va a encontrar? El cepillo posquirúrgico también está presente para cuando hay encías sensibles o para casos posteriores a cirugía y que no queremos que el paciente se lastime, pues contamos también con él para que haga una remoción de biopelícula correcta. Aquí hay algo importante, a veces colocamos prótesis y no le damos la instrucción al paciente de que debe higienizar su prótesis de manera correcta para que no adquiera malos olores, para que tenga un control de biopelícula correcto. Esta es una, bueno, ves en la imagen una prótesis total, sin embargo, si fuera una prótesis parcial y tiene todavía presencia de algunos dientes y nunca le explicamos que la prótesis se quita y se lava, o sea, imagínense el factor de riesgo tan importante de esta imagen real de una prótesis súper sucia, y cuando el paciente te refiere, esto pasó en la consulta y dice el paciente, es que el dentista nunca me dijo que me la tenía que quitar. O sea, dices, ¿en serio? De verdad, muchachos, parecen cosas simples, sencillas, inexplicables. ¿Cómo no le dijo? O sea, de verdad, no le dijo y la paciente traía la prótesis súper sucia, ¿no? Entonces, ahí viene también, digamos, la importancia que el odontólogo le da a la atención y a las necesidades de su paciente. Ese es el cepillo para prótesis, perdón, no lo mencioné. Y entonces, pensando en todos estos medios mecánicos, ¿cuál es la importancia del cepillado? O sea, es no enseñar una nueva técnica, que es lo que les decía, sino reforzar en el paciente lo importante que es el adecuado manejo y posición del cepillo y que no se genere lesiones y que no tenga el cepillo incorrecto de cerraduras. O sea, no le doy una nueva técnica. ¿A quién le voy a dar una nueva técnica? Al que lo está haciendo definitivamente muy mal y que está generando daños. ¿A quién le cambio el cepillo? Al que está utilizando el cepillo de cerdas duras. Pero si hay un paciente que lo está haciendo bien y que solamente hay algunos detalles de cómo está cepillando las caras linguales en la zona inferior, pues le hago una adecuación en esa zona, pero no le voy a cambiar todo su mundo, porque definitivamente el paciente no lo va a hacer. Imagínense, se ha cepillado la boca así por 30 años, y ustedes creen que porque hoy llega el dentista, dice, ay, hágalo de esta forma, lo va a hacer. No, mejor nada más chequemos en dónde lo está haciendo mal y qué le puedo cambiar. Entonces, más que enseñar o modificar un nuevo método, se trata de conducir al paciente a movimientos que pueda realizar de manera simple y sencilla. Entonces, ya sabemos que las áreas de mayor acumulación y que tenemos que trabajar con el paciente durante su cepillado son las zonas de fosetas y fisuras. A nivel radicular también se llegan a presentar cuando tenemos a lo mejor recesiones gingivales. El dorso de la lengua es algo que comúnmente el paciente no llega a cepillar. En dientes con apiñamiento, en zonas con restauraciones y prótesis desajustadas o prótesis fijas, en espacios interproximales. Tenemos aquí la zona de tinción de biopelícula, entonces vemos cómo la zona interproximal y las zonas de apiñamiento se ven con mayor acumulación de biopelícula. Y nuevamente otra prótesis en donde vemos la acumulación de biopelícula, porque entonces tenemos que reforzar con nuestro paciente todos estos detalles. Y bueno, el cepillado va a tener los objetivos de eliminar y evitar la formación de biopelícula, de eliminar restos de alimentos o detritus, de estimular los tejidos gingivales y sobre todo de aportar también fluoros al medio bucal a través del uso de un dentífrico. Y aquí está donde yo les decía, esto sería un mini resumen de lo que son las técnicas de cepillado, porque en teoría ustedes ya se las saben y no vengo a enseñar técnicas de cepillado, sino que ustedes simplemente tengan este conocimiento y lo refresquen. La idea es
que mandemos la técnica más simple. Para los niños ya sabemos que es la técnica circular de Pons, que se enfatiza la limpieza vestibular de dientes y encías, aunque bueno, también pueden hacer círculos por la zona lingual, que no lo señala la técnica, pero sería de lógica continuar con círculos en las caras linguales y caras masticatorias. Y en la técnica de Stillman, que sería, yo diría desde mi punto de vista, la técnica más asequible, más funcional, más sencilla, que le va a dar estimulación desde la encía y que va a ser el barrido de la videopelícula hasta las caras, hasta las coronas clínicas de los dientes. Yo les decía, desde mi punto de vista, vas, busca la limpieza del subconjuntival, pero es algo compleja de realizar y no contamos fácilmente con el cepillo, que sería el cepillo circular, el ideal para realizar esta técnica. Y Charters, la verdad, es la más compleja, que yo la verdad no le encuentro mucha utilidad, pero existe Charters y busca la limpieza de las áreas interproximales. Y bueno, no sé si aquí ustedes quieran tomar una captura de pantalla, pero este es un cuadro que yo trabajé para los alumnos del grupo en donde yo estoy, en donde coloco, sí, justo la información que corresponde a cada técnica, la angulación que corresponde al tipo de cepillado y para qué se utilizaría cada técnica. Entonces, si les sirve esta información, pues bueno, tómenla, pero bueno, les digo, hablar de técnicas de cepillado solamente nos llevaría un buen rato. Ustedes ya las habían revisado y bueno, aquí está la información contenida en este cuadro, por si les interesa, pues bueno, si no, después también les puedo mandar la imagen por el chat, ¿va? Y bueno, otra cosa que se vuelve parte de la higiene bucal diaria es el hilo dental. Ya no es más un auxiliar de higiene, nos ayuda a completar el circuito de higiene bucal y muy importante, quedamos que esta se empieza a enseñar a partir de la segunda sesión del programa de control de biopelícula. ¿Por qué? Porque es un contenido nuevo, es un contenido nuevo que va a permitir que el paciente poco a poco vaya aprendiendo y muy importante hacerle ver que ese es un defecto del cepillado. El cepillado dental va a limpiar perfectamente las zonas superficiales, pero las zonas interproximales solamente las vamos a higienizar de la mejor manera con el uso del hilo dental. Y bueno, ustedes ya conocen la forma en la que se realiza. Tenemos diferentes tipos de hilos dentales. ¿Cuál vamos a utilizar? El que sea el adecuado a las necesidades del paciente. Si el paciente tiene zonas o tiene dientes bien posicionados, alineados, pues un hilo convencional. Si el paciente tiene defectos por pérdidas de papilas que se inflamaron en algún momento por enfermedad periodontal y se perdieron posteriormente, a lo mejor un superfloss. Si el paciente tiene una prótesis fija, es importante que pase el superfloss, que es este que tiene la punta rígida para pasar de un lado al otro. A lo mejor un soporte de hilo dental, un enhebrador de hilo dental, si es que al paciente se le complica realizar la técnica manual en donde enredamos el hilo en los dedos medios y utilizamos los dedos índices y los dedos pulgares para manipular el hilo dental en el resto de las zonas. Entonces, ustedes tienen que explicar perfectamente. Yo les diría a los niños, en cuanto tengan la habilidad manual, sería lo ideal indicarles también el uso del hilo dental. Si tienen una mamá que es muy colaboradora y que está muy interesada en la salud bucal de sus niños, pues incluso a lo mejor a la madre le pueden enseñar la técnica y pedirle que apoye al niño en la realización y en el aprendizaje de este uso del hilo dental. Muy importante, nos encontramos con pacientes que tienen aparatología fija y alguien no les explicó. Bueno, hay que explicarles, porque lo que nosotros tenemos como compromiso es mantener la salud bucal de nuestros pacientes. Acá vemos el superfloss, que tiene su punta rígida, y les decía que hay una prótesis fija y nos va a permitir esta punta rígida pasar por debajo de la prótesis y hacer la limpieza de forma manual. Tenemos los soportes de hilo dental, que yo creo que todos ustedes conocen. Yo solamente les diría, traten de platicar con sus pacientes para que este tipo de soportes, bueno, los utilicen para pasar entre diente y diente, pero no las puntas, porque las puntas pueden ser muy lesivas para las zonas de la papila en donde el paciente pase esta punta. Vean los usos que puede tener el enhebrador de hilo dental, que es una especie de ensartador de aguja, pareciera mucho, un tanto rígido de nylon que permite introducir el hilo convencional y entonces poder pasar el hilo convencional debajo de prótesis, de implantes, etcétera. Y bueno, en este sentido, otros auxiliares de higiene que contribuyen al mejor control de biopelícula, pues son los cepillos interdentales, que ya todos ustedes conocen. ¿Cuál le voy a indicar al paciente? Pues depende del tamaño del espacio que el paciente tenga. Si tiene espacios amplios, le indicaré un cepillo interproximal mucho más grande, pero si tiene espacios pequeños, pues entonces mandaré el cepillo más pequeño que tenga disponible para evitar daños en el paciente. Sabemos que son cepillos que utilizan no solamente quien haya tenido problemas periodontales, sino también quienes tienen una paratología de ortodoncia que ayuda a facilitar la limpieza entre bracket y bracket. Bueno,
Los palillos, muchachos, es algo que los pacientes utilizan mucho. Sin embargo, yo les diría, podrían hablar con ellos, hacerles la sugerencia de utilizar estos palillos de caucho blando, que son muy suaves cuando de pronto dicen, es que se me mete la comida en una zona, también los tenemos de diferentes tamaños, y sería mucho más saludable para esa papila, para esa zona interdental, pasar un tipo de palillo de estos interdentales que utilizar el convencional de madera, que suelen ser muy lesivos, y pues la verdad indicarles a los pacientes que estos palillos no se utilicen. Algo que no se utiliza muy frecuentemente por su costo, pues es el irrigador dental, que sabemos nos ayuda a utilizarlo en zonas de difícil alcance o en donde queremos que con el chorro del agua llegue no solamente a veces agua, sino a lo mejor también un enjuague bucal que permita el mejor control de biopelícula. A lo mejor, no sé, con una persona que no puede higienizarse con el cepillo, que tuvo una cirugía ortognática y está ferulizado, y entonces a lo mejor podríamos utilizar también un irrigador que a veces lo suplimos mucho por su costo con el uso de una jeringa y la colocación en una jeringa grande del enjuague, y lanzar chorros de enjuague bucal podría ser una opción, pero bueno, sabemos que existe para el paciente exigente esta opción, que son los irrigadores dentales. El limpiador de lengua, que bueno, finalmente puede ser una opción más para el paciente que tiene para comprar todos los auxiliares de higiene. Para quien no, pues sabemos que podemos utilizar el mismo cepillo, o que algunos cepillos ya tienen en su cabezal incluido un limpiador de lengua. Y bueno, finalmente el control químico. El control químico realmente lo abordo muy poco, muchachos, porque en esencia tendríamos que valorar muy bien quiénes son candidatos para un control químico. ¿Por qué? Porque les decía, vamos a tener una microbiota simbiótica, o sea, todas las bacterias viven en un estado de salud, y a lo mejor por una papila que tengo inflamada o un poco de inflamación que tengo en una zona de la boca de manera localizada, decido mandar clorexidina. Lo que voy a hacer con una clorexidina al 0.12% es modificar todo ese ecosistema, toda esa microbiota, y hacer incluso que microbiota bucal correcta o saludable tenga un desequilibrio, porque estoy utilizando un enjuague bucal que es muy potente, y que genera en este sentido alteración de la microbiota bucal. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, pensar muy bien en si realmente vale la pena o no indicar un enjuague bucal a partir de digluconato de clorexidina, pero en este sentido, recuerden, tenemos enjuagues cosméticos y terapéuticos. Cosméticos son todos los que venden normalmente Oral-B, Colgate, que son de uso diario, que casi siempre están mucho más compuestos de un antiséptico conocido como triclosan, y que pues simplemente tiene el efecto, sí, de ser un antiséptico, de trabajar contra las bacterias, pero pues bueno, en realidad pues su efecto a lo mejor no es muy, digamos, en relación al control de las bacterias, no es tan fuerte como lo puede ser, o tan intenso como puede ser una clorexidina. Y los terapéuticos, justamente ahí está incluida la clorexidina, pero sí es muy importante que se valore en qué casos se aplica. Y les voy a decir otra cosa, chicos. Esto lo vieron en primer año, y cuando yo trabajo con mis alumnos de primer año y les pregunto, a ver, ¿y cómo le vas a indicar a este paciente que tiene enfermedad periodontal el enjuague de clorexidina? Y los alumnos no me lo pueden explicar. Digo, bueno, pues porque son alumnos de primero, todavía no lo hacen un conocimiento significativo, etcétera. Tienen que ser los expertos en saber explicarle al paciente cómo se utiliza el enjuague, muchachos, porque con todas las características que hoy conocemos que tiene la biopelícula, y si el paciente no remueve bien la biopelícula porque no tiene un buen cepillado, y entonces yo le indico el uso de una clorexidina, y aparte ni siquiera la está utilizando bien, la clorexidina no va a tener ningún efecto. ¿Por qué? Porque la composición de la biopelícula es tan bien organizada que puede pasar la clorexidina en zonas en donde hay presencia de biopelícula, y la clorexidina no tiene ningún efecto. ¿Por qué? Porque esa conformación en torres y zeta que tiene la biopelícula le brinda una protección a las bacterias, y entonces fue en balde que si el paciente no tiene una remoción correcta de biopelícula y yo no le explico cómo la debe utilizar correctamente, entonces en realidad no va a tener ningún efecto, y tiró a la basura sus 200, 400 pesos, no sé, dependiendo a qué marca le mando del enjuague con clorexidina. Entonces, sí contribuye a un control de biopelícula un enjuague bucal, sí. Sí puede tener un efecto importante. Vamos a casos como pacientes que tienen brackets, que no pueden remover de la misma forma la biopelícula, en pacientes que a lo mejor tienen implantes, que tuvieron una cirugía ortognática, la pongo de nuevo como ejemplo. A lo mejor clorexidina pues va a tener un buen efecto para el control de la biopelícula, pero
O sea, lo más importante es que el paciente aprenda a lavarse correctamente, que remueva correctamente y no vamos a tener la necesidad de indicar una sola gota de ningún tipo de enjuague bucal. Entonces, el control químico yo les diría, lo dejaremos un poco limitado en el sentido de solo mandarlo en casos realmente necesarios. Y bueno, el control profesional o parte de lo que nos toca hacer a nosotros dentro de este programa de control de biopelícula a lo largo de las sesiones que vamos a tener en el programa, pues va a ser la profilaxis, que depende del caso, puede ser una profilaxis muy simple o bien cuando tenemos casos como el que vemos en la imagen, en donde el paciente ya tiene un problema periodontal importante, en donde vemos presencia de cálculo, en donde vemos una condición ya de factores de riesgo individuales importantes de los que hablábamos al inicio de la presentación y en donde tenemos que ir trabajando paso a paso durante estas 5 sesiones la eliminación de estos depósitos que están ocasionando problemas periodontales y cómo vamos a ver que el paciente se apropie de ese conocimiento y cómo quedaría después y los avances que vamos a tener. Por eso es importante tener varias citas para ir trabajando con el paciente, ir viendo sus avances, ir haciendo adecuaciones e incluso a lo mejor ya viendo que el paciente va teniendo un avance y va teniendo menor grado de inflamación, pues a lo mejor ir empezando con la parte operatoria, ¿no? Que a veces, muchachos, de verdad, empezar con la parte operatoria cuando tenemos problemas de inflamación nos va a dar problemas de hacer obturaciones al 100% selladas, en donde la adhesión de una resina se dé de manera correcta. Por eso les digo que a veces este tema suena como tan X, pero yo les diría, o sea, es el fundamento de cada cosa que hacemos, porque tendríamos que empezar todo tratamiento con un buen control de biopelícula personalizado de nuestro paciente para después dar paso al resto de lo demás, de los demás tratamientos, quiero decir, pues para que los demás tratamientos tengan éxito, porque si no estoy teniendo un control de biopelícula con mi paciente, o sea, así le restaure todas estas lesiones cariosas que tenga, en poco tiempo va a regresar con caries secundarias, porque volvió a empezar el problema de caries, porque nunca aprendió a cepillarse, porque no le dimos la importancia a esa parte del control de la biopelícula. Y bueno, la idea sería que el control de biopelícula tenga un correcto efecto. ¿Y qué sería? La apropiación de la información en sí mismo, en nuestro paciente, y que viéramos resultados satisfactorios en donde el paciente se apropió, lo está haciendo, voy viendo efectos tanto en su encía y tanto en las cuestiones de restauración, si es que voy trabajando operatoria, etcétera. Y bueno, creo que eso sería el objetivo, chicos, que el día de hoy que están a punto de salir de su formación profesional, no se olviden que esto es un pilar fundamental de su trabajo a nivel clínico y que lo apliquen y que aunque los 4 años de la carrera no les hayan dado un peso importante a este tipo de procedimientos, pues que ustedes no se olviden de ello y de lo importante que es que trabajemos con nuestro paciente este tipo de actos preventivos. Y bueno, estas son las referencias y de verdad les deseo el mayor de los éxitos en esta actividad que están a punto de realizar en su examen y que ojalá que pronto estén fuera con su cédula y su título. Muchas felicidades y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, doctora.